Uno. Bienvenidos a este primer episodio de su podcast Chismecito con una tacita de información, en el cual estaremos hablando de diferentes temas de relevancia social, como lo son la cultura de paz y los derechos humanos, que serán el tema que abordemos en este podcast. Lo estaremos abordando con mis compañeras Lourdes Martínez. Y a Leli Ángeles. y su servidora Marijose Escamilla. Bueno, como primer tema, vamos a comenzar introduciendo lo que son los conceptos principales, y en este caso podría ser, pues la paz en sí. Como tal, la paz la tenemos que se define como el estado de armonía, equilibrio y estabilidad a nivel social o personal en el que se destaca el principio de evitar la violencia para la solución de conflictos. Tenemos que, básicamente, pues, un ideal sería que no existiera la violencia y de este modo se genera la paz. Pero a nuestra opinión o a su opinión, ¿creen que esto es posible? Pues mira, yo creo que sí y no, porque es un aspecto dual. Creo que la paz en general es un Es un tópico que pues hemos visto a lo largo de toda la unidad de aprendizaje. Conforme ha pasado y hemos investigado sobre este tema, pues hemos recaudado información que nos brinda que la paz es un estado en el que se elige la no violencia, como mencionaste, y esto como medio de solución, lo que quiere decir que estamos tratando de no crear violencia respecto a la solución de las diferentes problemáticas. También tenemos que evitar en su totalidad infringir cualquier daño a cualquiera de las partes involucradas, ya sea a los externos, a las partes involucradas o a cualquier persona, ya que pues estaríamos violando los derechos. Sin embargo, también la paz tiene un factor importante, que pues siempre el humano ha buscado la paz para los suyos, pero creo que también sería importante buscar la paz para todo el ambiente y todo lo que nos rodea. Tienes pues mucha razón, ya que podemos considerar que todos elegimos nuestras acciones con la paz como objetivo, porque pues dependiendo tu manera de ver las cosas, dependiendo de cómo has tratado tú tus experiencias y las de las demás personas, podemos identificar que la paz pues no es que tenga una manera de emplearse correctamente, sino que es tratando de sobrellevar las cosas o sobrepensar las cosas a tu manera. Podemos visualizar esta paz desde nuestro punto de vista como algo que le genere paz a nuestro grupo, nuestro interior y pues obviamente hacia ti mismo. Pues tienes razón, o sea, al final de cuentas, no creo que haya alguien que busque como tal generar violencia hacia él o sus seres, pues, cercanos. Creo que, pues, al final de cuentas están buscando la paz para los que lo rodean, y muchas veces eso mismo es lo que, sin darnos cuenta, por generar o por hacer la paz para nuestro entorno, le quitamos el suyo a otros entornos. Sí, Justamente es muy interesante eso que dices, porque en busca de nuestra propia paz o de tratar de solucionar nuestros problemas, pues podemos llegar a causar efectos en nuestro entorno o en la gente que nos rodea. Y a veces, muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero pues el ser humano tiende a tener un efecto en el que cuando busca su propio bien, pues muchas veces llega a afectar el de los demás. Y ahí es en el punto en el que debemos de ponernos a pensar en cómo solucionar nuestros propios problemas, pero sin llegar a afectar a otros. sí, lo que pues veníamos comentando es que debemos comprender que pues la paz no es algo a lo que puedas escribir una lista de acciones, hacerlas y ya, ¿verdad? O sea, hay que formar la paz, la paz se debe de formar este,
pues dependiendo del concepto que tengamos de ella, pues el pacifismo, la no violencia, diálogo, básicamente, pues son muchas cosas dinámicas, pues que debemos involucrar y debemos, pues aprender de cómo la estamos empleando, obviamente tratando de llevarla por un camino, pues en el que nosotros ayudamos, nos ayuden y tratar de, pues, no quedarnos con un simple significado o un concepto, sino que pues la paz es sobrellevar todo a su modo, con cosas buenas. Yo sé que pues hay paz, este, para diferentes personas que lo ven de diferentes modos. Entonces pues la paz, o bueno, más bien una cultura de paz, pues sabemos que está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y pues en el respeto de los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos y pues que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. Me parece muy interesante y creo que entramos al tema que tocaste, los derechos humanos, que pues creo yo que influyen bastante para generar esta cultura de paz, pues sí es, ¿cómo decirlo? O sea, esta armonía que se busca dentro del mundo, los derechos humanos, pues al final de cuentas están ahí para que nadie sea violentado y creo que se relacionan bastante. Y fíjate, es muy interesante eso porque hay muchos aspectos como herramientas sociales que nos pueden ayudar a fomentar esto, para que, como tú mencionaste, nadie salga afectado, violentado o con alguna repercusión negativa. Y creo que es muy importante que poco a poco le fomentemos a la sociedad esta cultura, no solo la cultura de paz, sino también el respeto a los derechos humanos y que validen y vean la forma de que estos sean empleados de buena manera, porque a todo esto, pues hay que priorizar todos estos temas para poder llegar a un bienestar común. Sí, y creo que es importante dejar en claro que parte de bueno, de las cosas centrales de esto de los derechos humanos dentro de todo lo que engloba es la universalidad, que pues ya yéndonos más a lo formal, es este factor en el que no puedes evitar tomar en cuenta el contexto de las personas. Tienes que, al final de cuentas, se tienen que quedar ahí esos derechos y se tienen que respetar con base en la persona de la que se está tratando. Así no importa que tenga, o sea, por ejemplo, si alguien tiene la necesidad de algo más allá de que otro, se debe de respetar ese derecho, porque, pues, al final de cuentas, si no, estarías infringiendo en su calidad de vida. Sí, y pues, o sea, bueno, yo pienso que, por ejemplo, pues los derechos humanos son muy esenciales. A veces hay, pues como lo hemos estado conversando, no hay, una manera correcta, por así decirlo, pero sabemos que hay personas que, pues tratan de aprovecharse sobre los derechos humanos. Pues debemos de ponernos a pensar en qué tal si las necesidades de unos son mayores que los otros. Los derechos humanos pues tienen como principio la universalidad, como decías, y eso significa que se debe tomar en cuenta el contexto específico de cada persona. Pero pues estamos de acuerdo que los derechos humanos pues fueron escritos o son o tienen la funcionalidad pues de ayudarnos a todos en general, ¿verdad? Obviamente yo sé que hay personas pues con diferentes necesidades, diferentes maneras de pensar, diferentes acciones que nos representan, pero pues los derechos humanos son escritos para modo de uso general. Entonces siento que
pues hay que ponernos equitativos, igualitarios, pues más que nada por el bien de todos nosotros y pues los pasos o no pasos, sino formas para involucrarnos todos juntos y tener más la comprensión, pues es conocer a nuestra comunidad con el propósito de familiarizarnos con todos nosotros y las organizaciones que pueden ayudar con la implementación y ser posibles asociados. También generar confianza en la comunidad, especialmente pues en nosotros jóvenes, que somos los beneficiarios del programa. Diseño y contenido que respalden las creencias culturales y religiosas de la comunidad y que incorporen un lenguaje apropiado para el desarrollo de la juventud. No sé qué opinen ustedes. Me Mira, parece, bueno, Majo. gracias. Mira, desde mi punto de vista, más que nada, dejando fuera el contexto y todo esto que mencionaban, creo que es importante que fuera de todo esto se hagan valer los derechos humanos, porque muchas veces pasan situaciones y percances en los cuales podemos apreciar y ver cómo no se están haciendo valer y los demerita. Entonces yo creo que fuera de todo eso, de, debemos dejar al lado todos los contextos, las necesidades y todo lo que tienen los seres humanos y simplemente hacerlos valer, porque creo que es muy importante este aspecto, ya que, como mencioné, muchas veces no se hacen, no se implementan. Y creo que esto decae en el compromiso de las autoridades y de la población para poder hacer que esto se ejecute. Y poco a poco tenemos que ir integrando y fomentando, pues esto es esta cultura en la sociedad. Y como mencionó mi compañera Lourdes, ir educando a las nuevas generaciones, a las anteriores, a todo mundo para poder que seamos nosotros mismos los beneficiarios de esto. Porque al fin de cuentas es un aspecto que recae en nosotros mismos. Tenemos que nosotros hacerlos valer para que el beneficio sea propio. Pues creo que en general concuerdo mucho con lo que dice Majo. También pienso que, pues si realmente quisiéramos, o sea, si realmente se comprometiera la sociedad o las autoridades con todo esto de, pues de buscar la paz, habría más compromiso de todos. O sea, desde empezar con educar a la población joven para que pues cuando sean grandes ya tengan conocimiento. Creo que es algo importante porque así ya no estaríamos enfocados en tantas peleas, tantos conflictos. Este, Al final de cuentas, pues como ya hemos dicho, la paz es un esfuerzo de todos y los derechos humanos son un medio para ello, pero también se deben de saber ejercer y respetar sin tomar ventaja de ellos. Sí, justo estoy acordando de que como comentó nuestra compañera Majo, debemos de nosotros, bueno, me generalizo con todos porque sé que hay momentos en los que somos personas ignorantes y por pena o por vergüenza o por tener miedo a que los demás piensen mal de nosotros, pues no empezamos a fomentar los derechos humanos. Entonces somos personas ignorantes a veces porque no sabemos cuáles son nuestros derechos humanos, no sabemos cómo podemos fomentar la paz, entonces quedamos como ignorantes porque pues no nos informamos como debe de ser sobre nuestros derechos que pues son para ayudarnos, son para a lo mejor nuestras necesidades, son para nuestros bienes y pues para fomentar la paz. Entonces, como dices, o sea, desde poder ayudarles a nuestras generaciones futuras, las pasadas, o sea, tratar de, pues, saber bien de qué estamos hablando sobre los derechos humanos, sobre en qué nos beneficiarían, cuáles son también las consecuencias de no estar informados sobre ellos, pues ya que las consecuencias, así tocando el tema lo más encimita posible, pues es que
más que nada nos van a perjudicar más que beneficiar el no saber sobre lo que estamos hablando, sobre nuestros derechos, sobre la paz o cómo nos podemos ayudar nosotros mismos con el simple hecho de estar informados. Porque ya a lo mejor no nos pasa a nosotras, pero nos puede pasar a nuestros familiares, a nuestros compañeros, maestros, hermanos. Entonces debemos de estar, pues no capacitados, pero sino simplemente de, pues de saber de a qué nos enfrentaríamos, más que nada. Creo que tocaron dos temas muy importantes, compañeras, que es la ignorancia y cómo tenemos que empezar a fomentar esto, como lo dijo mi compañera, desde las generaciones más pequeñas. Hay quien considero que esto es algo que se debe ir implementando desde que pues la sociedad y las personas tienen pues edades bastante pequeñas, porque creo que así conforme vas creciendo, vas teniendo un punto de vista un poco más amplio, porque contaste con esta información desde temprana edad. Claramente, pues es un aspecto que la educación pues no ha brindado siempre, y creo que sí es algo muy importante que se debe modificar con sus respectivos métodos y todo eso, porque pues tampoco le vas a brindar la misma información a un niño pequeño que a un adulto. Pero sí creo que hay maneras muy efectivas en las cuales puedes ir creándole esta conciencia desde pequeños para que cuando ya lleguen a una edad en el que aporten algo a la sociedad, pues lo hagan desde una perspectiva y un punto de vista un poco más humanitario, creo yo. No sé Pues, qué piensen ah, ustedes, compañeras, al respecto. pues creo que podemos tomar esto como un cierre, o sea, al final de cuentas ya dejamos claro pues todo, o sea, ya hemos analizado estos 2 conceptos de una manera objetiva y personal, y la verdad es que ya nos extendimos un poquito. Este, Creo que ahora podríamos pasar más a las conclusiones. O sea, personalmente, yo podría decir que el principal problema de estos 2 conceptos, y en especial de los derechos humanos, es que muchas veces no es que se dejen de lado, sino que más bien se ignoran. Entonces, es que en plan, hay no se le da la misma importancia a una persona de gran estatus que a una que no tiene nada. O sea, es todo demasiado, influenciado por ese tipo de cosas, o simplemente como que hay problemas y la gente dice: "Ay, están los derechos humanos", y ahí queda. O sea, no hay nadie que diga: "Okey, ahí están, vamos a ponerlos en práctica". Y creo que eso es lo que más que nada influye en que también la gente, pues, diga: "Es que, o sea, ¿para qué voy a conocer de esto si como quiera, aún sabiendo de ello, no los voy a poder ejercer?", ¿saben? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, ya como generalizando un poquito, me gustaría comentarles, pues que a veces nosotros mismos somos los que nos cerramos nuestras puertas y cerramos las oportunidades con nuestros derechos que tenemos, porque pues a veces sí, como dices, a veces tenemos miedo de que alguien más nos pueda, no sé, como ponerle fin, a lo que nosotros teníamos pensado con nuestros derechos, porque pues a veces a lo mejor no me he enfrentado yo a decir, este es mi derecho y lo necesito y lo exijo, pero pues me ha tocado ver personas cercanas que pues se cierran y dicen, no, yo dejo hasta aquí porque pues no sé bien sobre mis derechos, no sé qué puedo exigir, no tanto exigir, sino pues decir, pues necesito mi derecho. Entonces, siento que nosotros mismos somos las primeras personas en que nos oponemos o nos cerramos las puertas para hablar sobre nuestros derechos, sobre estar informados, este,
También me gustaría, no sé, ya por último, antes de que nuestra compañera diga su conclusión, pues es preguntarle sobre algún mensaje, no sé si le quieran dejar pues a quien nos esté escuchando sobre, pues, nuestros derechos humanos, sobre lo que opinan de la cultura de paz, sobre la paz, la no violencia, etcétera. Algo que, pues, quieran, un mensaje que quieran dejar. Pues mira, para poder ir concluyendo este podcast, pues primero implementaré mi conclusión respecto a esto y procederemos a pues dar el mensaje que nuestra compañera Lulu menciona. Creo que en una conclusión muy general, como ya se mencionó en diferentes momentos del podcast, creo que sí influye mucho que nosotros mismos no hagamos valer estos derechos y no fomentemos esa cultura de paz. Y creo que también mucho recae en el que la sociedad cree que esto solo es obligación de las autoridades y de los rangos mayores. Y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, creo que todo comienza desde que nosotros mismos, como sociedad, como comunidad, fomentemos esto y lo hagamos valer, porque no solo es obligación de las autoridades, sino también de nosotros mismos. Y pues para concluir este podcast, como mensaje, pues considero que sí es bastante importante que se involucren como personas en este tipo de temas, en este tipo de aspectos, para pues tener un beneficio mutuo como sociedad. Y poco a poco cada quien ir generando un granito de arena, porque si cada quien aportara algo o solucionara sus problemas y todo eso, pues poco a poco se iría creando esta cultura de paz y habría menos efectos negativos en la sociedad. No sé qué piensen ustedes, algo más, algún mensaje que quieran aportar para los que nos están escuchando. Estoy totalmente de acuerdo en todo, la verdad. O sea, como conclusión y como mensaje es exactamente lo que deberíamos estar haciendo en vez de dejar pues la batuta a las autoridades, porque es como de que, ok, las autoridades te pueden dar 20 leyes, pero de nada te va a servir esas 20 leyes si tú como ciudadano no das tu aporte para que se cumplan. Entonces, creo que queda perfecto como mensaje, la verdad, de mi parte no tendría nada más que decir. Sí, eso que dices es, wow, o sea, sí me gustó mucho porque sí, no todo debe repercutir en las autoridades. Siempre me gusta pensar en que pues nosotros mismos somos las primeras personas o las primeras acciones que podemos hacer para ayudarnos todos. A lo mejor tú intentas ayudar a tu comunidad, a los que te rodean, pero lo primero que debes de hacer para ayudar es a lo mejor no estar capacitado, como lo mencionaba antes, sino estar informado es algo que no te quita mucho tiempo, solamente tienes que leer pues de poco a poquito para que estés informado, para que puedas ayudar correctamente a las personas y no mal informarlas. Entonces, algo que que como mensaje quiero dar es que trates de leer eso pues sobre tus derechos humanos, sobre la paz, sobre cómo puedes fomentarla, sobre cómo puedes compartirla sin perjudicar a nadie. Porque yo entiendo que hay personas que pues que están negadas y no quieren saber, pero pues tratar de compartir y de hacer esa pequeña labor que pues te ayuda a ti y te ayuda a todos los que te rodean. Entonces sí me gustaría mucho que pues empezáramos a compartirlo con nosotros mismos, así como lo estamos haciendo ahorita en este podcast, y pues también hablar sobre cómo nos ayudaría, porque pues más que nada nos beneficia a todos hablar sobre nuestros derechos y pues estar informados. Bueno, eso sería todo por el podcast. Espero que les haya parecido pues interesante. Pues esta información que les traemos a relucir un poquito, ya que son temas no tan comunes que se tocan. Pues aparte que esperamos que les haya gustado, los invitamos a empezar a crear un pequeño cambio en la sociedad y ser conscientes.
Y no solo quedarnos con esta información y hacer un cambio personal, sino seguir fomentándola y compartiéndola para que así todos poco a poco hagamos el cambio. Me parece perfecto. Bueno, sería todo entonces.